también cosas alrededor y que tienes cosas pendientes y todo. Ya ahorita igual dije, ay, bueno, pues voy a subir a colgar la ropa. Hola, ¿cómo les fue? ¿Quién quisiera compartir, por favor? Muy bien. Muy bien, Vero. ¿A quién le gustaría Sí, compartirnos la experiencia? ¿Tú nos quieres compartir, Vero? sí, por favor. Vale. Gracias. Bueno, es que solo quiero compartir cómo el universo te junta con las personas que tienes que trabajar, y eso pasó en nuestro grupo, cómo son historias tan parecidas en donde pues las mamás nos tatúan sus voces tóxicas. Es muy fuerte para mí todavía decirlo, pero sus voces tóxicas y sus mandatos en cuanto a lo que es la pareja y el amor y la sensualidad y la sexualidad y el disfrute. Es lo que nosotras trabajamos en nuestro grupo y fue realmente muy hermoso. Muchas gracias. Qué bonito, Vero. Me alegro escuchar. Sí, muy, muy, muy bonito. Gracias. Bien. ¿Quién más quisiera compartir? ¿Cómo le fue? ¿Qué encontró? ¿Qué pasó? O si no pasó nada también. Loreto, dale, por favor. Sí, quería aprovechar de compartir que el experimentar ser voz tóxica es un trabajo rudo. Sí, yo sé que tú lo has enseñado así, pero aunque uno lo haga muchas veces, siempre es bien rudo. Pero vale la pena cuando uno puede ponerse al servicio de esa forma, y el poder de verdad tener argumentos concretos para decir que ¿por qué no, ya no es válido eso en mi vida? Eso. Ay, súper bueno, Loreto. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Somos todos oídos, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta a Sujei también. Por favor, Cari. Y que emerge una pregunta. Desde lo metodológico, ¿cómo lo trabajas si en un taller, por ejemplo, una persona sí le empieza a creer a la voz tóxica? Punto uno, que me parece que puede ser súper real. A mí me pasó en un momento y lo único que tiene a decir fue, a lo mejor no lo logro en esta vida, pero en la próxima sí. Pero me pasó a mí, pues ahora a otra persona ni siquiera se le puede ocurrir eso, y de verdad caer en lo de la voz tóxica. Entonces, ¿cómo se trabaja esa parte, tanto al ser tú, estar en un taller, como al ser, digamos, la persona que le ocurre? Eso. Sí, muy buena pregunta, Cari. Mira, hay toda una metodología para trabajar la voz tóxica, pero ahora quisiera concentrarme especialmente en tu pregunta. Y sí, lo ideal es que siempre haya una terapeuta que esté facilitando el proceso. Esta vez no, porque de alguna forma casi todas ustedes tienen ya algún background como terapeutas, facilitadoras, etc. Entonces, en ese sentido, yo confío en que el trabajo lo van a poder llevar. Y muchas de ustedes conocen ya el trabajo de las voces tóxicas también. Pero para quien no, lo más importante es que no se haga a la ligera, que haya siempre alguien que esté con firmeza parando la voz tóxica. Porque las voces tóxicas con firmeza y con hechos se acallan. Ahora yo te lo digo así de, hago así y ya parece, pero te prometo esto que decía Loreto, es súper rudo lidiar con una voz tóxica, porque la voz tóxica nos hace creer o sentir como nos hizo creer o sentir alguien allá atrás en el pasado, donde terminamos dudando de nosotras mismas. Entonces, el punto central es que quien acompaña le recuerde a esa persona todos los logros que ha tenido. Porque, les cuento un caso, una vez una mujer vino
y quería poner un negocio, pero su marido le decía, no, tú no, para negocio, ¿cómo crees? No sirves para eso, tú no tienes la más mínima idea, y etcétera. Entonces ella llegó súper derrotada, y cuando empiezo a escuchar su tema, digo, y cuéntame tú qué estudiaste, a qué te dedicas, qué haces en tu vida, etcétera. Tenía 2 licenciaturas, una maestría, hablaba 4 idiomas, y entonces una maestría en negocios, etcétera. Entonces yo digo, ¿que no puedes hacer un negocio? A ver, cuéntame más. Y entonces cuando trabajamos con la voz tóxica le decía, claro, no puedes, lo mismo que le decía a su marido, pero que en realidad se lo impuso su madre. Y entonces, la voz tóxica, que creo que era Lore o Pino, no me acuerdo, porque ellos son expertos en trabajar las voces tóxicas, empieza a decirle, no puedes, no sirves, no sé qué. Y entonces fue decir, a ver, cuéntame, ¿qué se siente saber que eres, yo que sé, licenciada en negocios? Y ella dice, pues me costó esto, hice esto. Y cuando empieza a conectar con la experiencia, se activa la fuerza. Entonces fue acompañarla todo el tiempo, y esta es la invitación, porque la voz tóxica se acalla, se hace chiquita. No sé si tú quieras decir algo, Lore, al respecto sobre cuando te ha tocado ser voz tóxica, porque tú tienes muchísima experiencia, más en el instituto eres la que más experiencia tiene con eso. Pues mira, Sujei y chicas, precisamente estaba hablando yo con Marian hace unos momentos. Me tocó trabajar lo mismo y me agarraron como voz tóxica. Entonces, me pregunto, ¿seré yo la tóxica? No. ¿Por qué me agarran a mí como tóxica? ¿Seré la mala de...? No sé, ahorita me movieron varias cosas las 2 chicas con las que estuve trabajando, pero sí me ha movido mucho ahorita, pues, que me hayan agarrado, y siempre me han tomado como la voz tóxica cuando me toca participar y apoyarte, Sujei, y ha sido así como un impacto para mí, porque sí me pongo en el papel de bien ruda con las personas, o sea, lo que realmente quieren ver. Y pues es lo que me hace sentir, o sea, si la persona me toma como tóxica, que yo soy su tóxica, pues sí les demuestro en el campo lo que quieren en realidad ver. No digo otra cosa, pero esas son mis sensaciones para ellas. Poderlas ayudar en ese sentido. Muy bien, gracias, Lore. Y cuando te pido que seas voz tóxica, no es porque tú seas tóxica, sino por la firmeza que tienes. Entonces, justamente la voz tóxica empuja, y se requiere del otro lado un nivel de firmeza para que la voz pierda fuerza y lo que quede sea la fuerza de quien está trabajando. No sé si con esto contesto, Cari, pero te diría eso, que haya siempre, cuando vayas a acompañar en algún proceso a alguien, que tú siempre estés como facilitadora, como terapeuta, acompañando el proceso. ¿Ok? Gracias. Y entonces, ¿alguien más le gustaría compartir cómo le fue, qué pasó, qué vivió, lo que sea, por favor? Sujei, una pregunta rapidita. Ahorita decías que la voz tóxica se logra acallar o minimizar con firmeza, y que se quede así como ya desvanecida por los suelos, pero eso también podría tener el mismo efecto como diciéndole también, te entiendo lo que viviste, te entiendo por lo que pasaste, como también queriendo entenderla, o con un poco tal vez como hasta de ternura, no sé, eso como que me pasó un poco, no sé si sea válido también, o le tenga uno que hablar así, con firmeza, como decías. Gracias. Bien, bien. Muy bonita tu pregunta, Vero, porque mira, yo te propongo
acallarla de manera firme, porque justamente hubo alguien atrás en el pasado que de manera violenta impuso esa frase. Y muchas veces las madres, los padres, el contexto imponen esas voces, a veces incluso por miedo, a veces por violencia misma, pero a veces también por miedo, porque no lo saben hacer diferente, etc. Entonces, aquí es donde tu habilidad como terapeuta, como facilitadora, va a permitir que aquello que se requiera sea la intervención precisa. Porque, mira, estoy pensando, si a ti te funcionó ahora hablarle a la voz tóxica y decir, entiendo tu miedo y veo de dónde surges y veo por qué surges, y eso la calla, fantástico. Algo que hemos visto, yo lo he visto mucho cuando trabajo con las voces tóxicas, es que cuando la persona toma fuerza y se mantiene en su dignidad, no tiene que gritar, no le tiene que decir, tú cállate porque tú no sabes nada. No hay que ser violentas con la voz tóxica. Se requiere firmeza, se requiere esta dignidad y lo puedes hacer de manera tierna también. ¿Ok? Yes. Bueno. Fantástico, muchas gracias. Gracias a ti, Berito. Moni. Gracias, Sujei. Yo quisiera platicar un poquito ahorita, justo que dijiste esto. Me tocó trabajar con Loreto, lo cual agradezco mucho, y con Ceci, porque yo tengo una voz tóxica muy fea, que me dice, no puedes sola. Y de pronto Loreto me dijo, pero estás muy dulce, díselo fuerte. Bueno, me concentré con toda la energía, lo solté fuerte, hasta calor me dio. Creo que de pronto sí es esto, ¿no? Es como esta energía corporal que hace que salga y que detenga eso que está ahí enfrente, diciendo que no se puede. Sí, creo que sí. Eso quería compartir solo. Gracias, Moni. Cada caso es único, cada quien es diferente, pero repito, lo importante es activarle la fuerza a la persona, su dignidad. Eso es lo más importante. ¿Quién más quiere compartirnos? Cuéntenos sus experiencias. Esto es lo que nos gustaría saber, ¿no, Eduardo? Bueno, claro, si quieren, por supuesto, compartirnos. ¿Cómo les fue? Abby, sí, Claudia y Dani, por favor. Esta es una pregunta que les hago a los dos. Sí. ¿Qué pasa cuando esa voz tóxica, en lugar de suprimirte, te impulsa a hacer todo lo contrario de lo que te dicen que tú no eres? O que eres, mejor dicho. Pero en realidad no es la voz tóxica la que te impulsa. O sea, la voz tóxica tiene ese mandato de decirte, por ejemplo, no puedes, ¿no? Pero si tú haces lo contrario, seguramente hay algo que a ti te impulsa a hacerlo diferente. Aunque sea, pero no es la misma voz tóxica. O sea, no. Pero bueno, yo voy a compartir mi experiencia, ¿no? Cuando alguien me decía es que tú no puedes, por X razón, algo en mí hacía que tomara más fuerza y yo decía, sí puedo. Entonces, como que esa voz tóxica, claro, en algún momento de mi vida sí afectó, pero a mí me servía que me dijeran no puedes. Claro, estoy hablando de mi juventud, ¿no? Entonces, como que, pues, me siento un poco agradecida, ¿no? Que me dijeran, no puedes, porque yo decía sí puedo y lo voy a demostrar. Pero lo que tú me dices no era la voz tóxica, era algo en mí que me hacía enfrentar a la voz tóxica. Gracias. La voz tóxica es tóxica, punto. O sea, okay, muy bien. Es alguien que te quiere hacer creer que eso no va a suceder. Pero si algo en ti va hacia lo opuesto, ahí podríamos ver un poco las dinámicas de atrapamiento de las que hablamos antes, donde hacemos por oposición y a veces nos autoagrandamos y decimos, yo claro que sí, lo voy a demostrar y puedo,
pero hay recursos para poder hacer el opuesto. Ok. Diría, hay otra cosa que te impulsa a. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Es como decir, Abby, gracias a los golpes que me dieron mis padres, yo me volví responsable. No, no. Muy buena precisión, ¿eh? Porque generalmente en algunas corrientes dicen, bueno, gracias a lo que viviste, eres lo que eres. Sí, pero a veces uno, sí, a pesar de eso, no es con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro, ¿no? Exactamente. Okay. Muchas gracias. Bien, entonces, Abby. Vamos con Claudia Musto y luego con Dani. Hola. Bueno, yo quería compartir porque trabajé con Vero y esto que ella planteaba, me pasó eso, ¿no? Ella me respondió desde un lugar con ternura y realmente fue como que era lo que yo necesitaba escuchar, ¿sí? Y de alguna manera hubo como un intercambio porque ella terminó, era mi mamá, y terminó como abriendo o viéndose ella desde un lugar en donde ella no se había podido ver y por eso había sido mi toxicidad. O sea que creo que también el tema de abrazar y de decirlo desde la ternura, a mí, en mi caso, por ejemplo, yo lo sentí, lo recibí y realmente se lo agradecí porque me hizo muy bien. Así que bueno, eso quería compartir. Pero entonces déjame hacer la precisión, Clau, porque hay una diferencia entre la voz tóxica, que es el mandato, y tu mamá. Exacto. ¿Okay? Bien. Voy a insistir aquí, la voz tóxica es tóxica, punto. Genial. Bien. Pero lo que pudiste abrazar fue ver a tu madre en su contexto, en su, etc. Perfecto. Gracias. Ahí me queda más claro. Gracias. Gracias a ti. Vamos con Dani y luego con Lenny. Bueno, a mí me ayudó mucho el ejercicio por el objetivo del ejercicio, pero sobre todo porque cuando tuve que confrontar, cuando tuve que confrontar a mi voz tóxica, me cuesta mucho trabajo, pero bueno. Y cuando me tocó ser tóxica, bueno, yo tenía un dolor en el estómago aquí, que lo sentía más yo que ella. Entonces sí me ayuda, pero creo que me doy cuenta, o sea, me ayuda más a darme cuenta que necesito como ser más firme, no solamente con mi voz tóxica, ¿no? Sino también con las personas en realidad. Entonces, pero me cuesta mucho. O sea, de verdad fue increíble ser la voz y no querer decirlo, ¿no? Por ejemplo. Y hasta la persona con la que trabajé me dijo, ay, no te creo, ¿no? Y yo, fue todo mi esfuerzo que hice. Pero sí me cuesta mucho trabajo. Tengo que trabajar mucho en eso. Ah, buenísimo. Uh-huh. Vamos a hacer un trabajo para las voces tóxicas. Entonces, sí, totalmente. Uh-huh. Gracias, Dani. Lenny. Gracias. Sujei, yo quiero decir algo que hoy ando más valiente que otros días y no tiene tanto que ver con las voces tóxicas, sino como con los ejercicios. Me imagino que a todas nos ha pasado y por lo menos lo quiero decir a mí. O sea, por ejemplo, los ejercicios que tuve el día de hoy fueron para mí súper representativos, me sentí súper acompañada y los pude hacer de una manera muy bonita, ¿no? Pero ha habido otras ocasiones en que no se dan, los grupos no se forman, o alguien está muy ocupado, o llegas y entonces alguien está a la pura foto, y hay mucha frustración, porque hay veces que son temas como muy importantes, y me imagino que nos ha pasado a todas y a veces es difícil, ¿no? Entonces yo lo que quiero entender de esto, porque aunque todas estemos aquí unidas, todos tenemos días malos, días buenos, actividades, o se nos juntan cosas, pero quisiera preguntarte, o sea, aunque estos ejercicios son un poco para explorar, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando te toca, por ejemplo, una triada y las dos personas están muy ausentes o alguien está pero no está? ¿Qué querría decir? O sea, para tomarle el lado, para quedarnos con algo y no nada más con la frustración o como con el
con el enojo, ¿no? O sea, ¿qué podría ser esto con qué nos quedamos del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre digo, ay, no es casualidad, justo ese tema y no me deja verlo y no me... ¿Qué podría ser en ese caso? Para tener un ejemplo. Sí, muy bien, Lenny. Y me encanta que hoy te sientas más valiente, que estés más valiente y que pongas este tema aquí. Hace una semana más o menos tomé un curso de MDR especializado en lo que sea. Y la maestra dijo, no pueden estar aquí sin la cámara apagada, con la cámara apagada. Tienen que estar con la cámara prendida. Y yo al principio dije, bueno, pues yo siempre tengo la cámara prendida, pues da igual, ¿no? Pero entonces hubo un momento en el que no venía la pausa y yo quería ir a la pipí urgentemente. Decía, no puedo más, porque la consigna fue, si tú no estás, si no te podemos ver, no cuenta tu participación. Y yo le contaba a Eduardo y le decía, me pareció súper rígido, pero luego entendí, obvio, esas es como las reglas de la escuela y está bien, pero también entendí que para el trabajo que nosotros hacemos, especialmente los ejercicios, sí requerimos de su compromiso. Entiendo que no siempre se puede, entiendo que algunas personas incluso están en sus lugares de trabajo, etc. Pero aquí sí les pedimos, por favor, que quien no vaya a poder hacer el ejercicio, bueno, idealmente tienen que hacer el ejercicio, porque es la manera de vivenciar la teoría también, ¿no? No nos vamos a poner rígidos en si no tienes, si no haces el ejercicio, no te contamos el módulo. No, no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con el compromiso de todas, porque si una no está, algo le pasa al equipo y ya no se puede trabajar. Y yo no lo pondría, o sea, lo que tú dices, Lenny, es como, ¿cómo entender esto? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? No, diría, pensemos en comprometernos, o sea, no le busquemos un significado más que el que es, que necesitamos que estén presentes en los ejercicios. Y si no van a poder estar en los ejercicios, por favor, le avisan a Lore y a Mari para que no las tomen en cuenta y podamos trabajar con quienes sí van a estar disponibles. Esto sí yo lo pido, no sé qué piensas, Eduardo, como una parte del compromiso, especialmente en los ejercicios. Sí, seguro. Ese es un nivel que tiene que ver con la dinámica del grupo y con la dinámica del trabajo, ¿no? Es decir, uno no puede trabajar en ausencia y en esfinge, algo que tiene que trabajar en presencia y en compromiso, ¿no? Ese es un nivel, pero también hay otro nivel, que es el nivel que ustedes mencionaron, bueno, yo qué sé, me tocó con gente, ¿no? Y que esto no es casual, ¿no? Hay una dinámica de la vida que se llama sincronicidad, ¿no? Que hace que las cosas que no suceden tienen una ligazón, un significado, que las cosas no suceden ni por causalidad ni por casualidad, sino suceden porque se enredan o se enlazan ciertos significados que aparecen en nuestra vida, aunque parezcan absolutamente incomprensibles, para que nosotros tengamos que enfrentar algo, para que nosotros tengamos que ver algo, ¿no? Entonces, hay un lado que es el lado que dice Suhey, que es el lado concreto, práctico, el lado operativo, el lado que tiene que ver con la dinámica del trabajo, pero igual también podemos aprovechar para poder pensar ese tema, ¿no? Y entender que de alguna manera nosotros inconscientemente estamos recreando un tejido familiar, por eso estamos juntos. Por eso somos lo que somos y por eso pasa y ocurre lo que somos, ¿no? Y yo quiero agregar en ese sentido algo, si me permitís, Suhey, que tiene que ver con lo que dijo Lorena, ¿no? Y a veces hay que entender en esto la sincronicidad, que no es que uno ocupa ese lugar en la representación porque justamente está identificado con el problema, con el conflicto, en este caso con la voz tóxica, sino a veces es porque la vida nos coloca en ese lugar, porque curiosamente es quien uno sabe, quien ha procesado, quien ha transitado, ¿no? Entonces, quien más sabe es el que lo ha pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera también hay que pensar que todo ese universo de cosas tiene una significación que no se explica por la causalidad, pero que también es un sentido operativo de la vida. Entonces, uno tiene que mirar la vida
también desde su lado concreto, de su lado real, ¿no? Y ese lado concreto y ese lado real tiene que ver, así como el sistema nervioso tiene que ver con, digamos, permitirnos irnos a lucubraciones, ¿no? El lado hormonal tiene que ver con el lado sentido y práctico concreto de la vida, tiene que ver con el sentir. Entonces, vos tenés un sentir que dice a mí me embronca, y tenés que aprender a decirlo más fuerte todavía. A mí me enoja muchísimo, y quisiera tirarle, si la tuviera al lado, ¿no? Un libro o lo que sea, ¿no? Dar una silla por la cabeza, o zamarrearla, lo que sea, ¿no? Es decir, tenemos que aprender, y forma parte de la dinámica, y qué bueno que aparezca ahora, tenemos que aprender a decir no solamente las cosas, sino decirlas con toda la intensidad emocional que las sentimos. Porque eso es parte del aprendizaje. Y eso es bueno, y eso es sano. Eso es sano, ¿no? Entonces, el otro día yo le digo a una paciente, tenés que gritar, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y entonces, gritar lo que le pasa, ¿no? Entonces la sesión siguiente me dice que había ido todo buscando a ver si había alguna terapia del grito, ¿no? Y esto es el sistema nervioso, ¿entienden? Es decir, uno tiene que poder gritar, siento ganas de gritar, siento ganas de enojarme. Entonces todos esos niveles me parece que están juntos en esto que estamos trabajando, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que propondría es que si llegara a pasar, Lenny, por favor nos lo hagan saber, y nosotros con el equipo veremos la manera de solucionarlo, y si no, cuando se termine el ejercicio y hacemos como la recuperación del ejercicio, que se pueda mencionar y vemos ahí qué surge. ¿Okay? Gracias, Sujei. Gracias a ti, Lenny. Y vamos con Elia, por favor. Elia y Elena. Yo tengo una pregunta para ustedes, Sujei y Eduardo. Yo creo que aparte de lo que Lenny comentó que me ha sucedido también, me ha sucedido como el otro extremo donde realmente los participantes se entregan completamente al ejercicio, pero siento que ahí hay un pequeño, o bueno, no sé, pequeño, hay un punto que, pues como yo no tengo ninguna formación de terapeuta ni nada de eso, siento que a veces es muy difícil, o yo me siento muy inútil, digamos, en el sentido de contener a mi compañera que está participando conmigo. O sea, no sé ¿sabes? Cómo actuar o qué decir. Entonces ahí me siento que queda como un poquito, desde mi perspectiva, es mi punto de vista personal, ¿no? Como cojo, no porque no haya entrega de los participantes, sino porque siento que faltó contención, pero es mi percepción, ¿no? No para mí, sino me pasa cuando veo que mis compañeras se entregan y yo quedo así como un poco limitada, ¿sabes? No sé qué me pudieran decir o qué pudieran decir a ese respecto. No sé, mi mamá me contenía y no era terapeuta, ni psicóloga, ni psicoanalista. Es decir, ustedes no se pongan en el lugar de ser terapeutas, pónganse en el lugar de ser lo que somos, personas. Exacto, yo pensaba lo mismo, como la parte humana no requiere una técnica. Okay. La contención más importante está en sentirnos acompañadas. Obviamente la técnica ayuda, y por supuesto pero lo más importante es mantenernos naturales, humanos. Okay. Gracias. Okay. Bien, está Elena antes y después voy contigo, Sonia, ¿te parece? Muy bien. Sujei, quisiera saber si es que la voz tóxica tiene edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos hemos encontrado con el padre, la madre, qué sé yo, otro demás. Y yo me encontré con mi abuelo, que habló, dice que me cayó los 20, como dice la chica, que mi abuelo dice la misma voz tóxica que mi padre, y está todo bien. Sin embargo, no hay personas que hayan dicho, oye, la voz tóxica del hermano, o la voz tóxica de mi hijo. No, entonces, por eso quería saber si es que, la voz tóxica de mi hijo me recuerda a la voz tóxica de mi padre, no sé. Exacto. Sí, normalmente las voces tóxicas están dadas de los grandes a los chicos. Y si un chico la repite y le activa a su mamá la voz tóxica, no es de él, sino viene de atrás.
Gracias, Elena. Sonia, y cerramos. Yo quiero comentar que me tocó trabajar con ella hace rato en el segundo ejercicio y quiero decirle a ella que me contuvo, o sea, padrísimo, muy bien, o sea, me sentí muy bien. Entonces, pues nada más un comentario para que lo sepa. Gracias, Sujei. Es mi voz tóxica, sorry. Gracias, Sonia. Qué bonito. Ya ves, la callaron tus compañeras. Elia, nos contienes, estás en total presencia, eres cálida, eres amorosa. ¿Ok? Muy bien, pues ya casi nos vamos. Sí, sí. Ya terminamos el módulo 3, básicamente. Y por supuesto vamos a dar continuidad de este módulo en el que sigue. Vamos a seguir trabajando con el sistema inmunitario y ¿qué más decimos? Y vamos a empezar a trabajar más activamente con unas herramientas que después para las próximas esferas y para todo el conjunto del trabajo, que es utilizar el árbol genealógico, que les pedimos varias veces que hicieran, ir colocando los órganos, ir haciendo nuestras líneas de patografía de nuestra historia y de nuestros síntomas, ¿no? o traumas, o accidentes, o todas esas situaciones que podamos establecer un cierto patrón para poder, hacia el final, en el último módulo, hacer esa construcción de la carta corporal como un modelo de trabajo y de historia. O sea que el próximo módulo va a ser muy, muy activo. Inclusive Sujei planteaba que hagamos también supervisiones, ¿no? Es decir, casos que ustedes quieran plantear para poder dinamizar todas estas cosas. Y podamos seguir, digamos, en esta mitad de la formación, articulando todo lo que vimos, para poder después unirlo con todo lo que viene, ¿no? Todo lo que viene. Que todo lo que viene después de las próximas clases va a tener que ver con empezar con actuar nosotros sobre el mundo, ¿no? Actuar nosotros sobre el mundo. Qué bonito. Pues sí, la idea es hacer supervisiones especialmente de las 2 esferas, casos que tengan que ver con las 2 esferas que ya revisamos. ¿Ok? Muy bien, pues brevemente, ¿cómo se van? ¿Cómo cierran su módulo? ¿Cómo se van hoy? Quien quiera compartir. Estamos con unos minutitos. Perdón, yo antes tengo una duda. ¿Será que nos podrán mandar las cartas corporales, así como la que nos mandaron de pulmón, para poder empezar a identificar más? Bueno, vamos a mandar alguna más. La idea era que con estas cartas ustedes tuvieran modelos, ¿no? Inclusive los apuntes, por ejemplo, de algunos de los otros módulos, de las otras esferas, ahí también hay detallada de los órganos, ¿no? Pero igualmente les voy a mandar más. Gracias. De nada. Bien. ¿Cómo se van? ¿Cómo cierran? Pues yo creo que en mi caso reconociendo una voz tóxica que no había reconocido. Gracias a todos. Gracias, Delia, buenísimo. Loreto, levantas tu manita, por favor. Emocionada y tranquila. Sí, que como partí la clase o como terminé es bien distinto, así que se les agradece mucho, muchísimo. Buenísimo, gracias. ¿Quién más? Yo, agradecida con Eduardo, con Sujei y con todas las chicas, la verdad, porque hoy he hecho un trabajo muy intenso y con nuevos aprendizajes, sobre todo en la relación con mi padre. Muchas gracias. Muy bien, Lilia, gracias. Sonia. Yo me siento muy contenta de ir encontrando tantos atorones y por lo mismo muy agradecida con ustedes por toda su sabiduría y conocimientos puestos al servicio. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Sonia.
Muy bien. ¿Alguien más? Yo Sujei. Beta, por favor. Me voy muy agradecida, me voy sorprendida también de cómo a pesar de que es un curso en línea, como durante los ejercicios con las compañeras que me toca trabajar, la similitud, cómo se desarrolla el ejercicio, y para mí ha resultado muy revelador en los ejercicios. Sí, entonces, gracias. Gracias a ti, Berta. Fantástico. Que Lorena se educó en Howard, en la academia de Harry Potter, ¿no? Porque tiene una capacidad de combinación. Sí. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les deseamos buen fin de semana, que la pasen muy bien y nos vemos el próximo jueves. Próximo mes. El próximo mes, exacto. Tengan provecho. Hasta la próxima. Gracias. Hasta el jueves. Bye. Gracias. Gracias.